Aló, aló, ¿cómo están, queridos hermanos? Les saluda el doctor Julio Sánchez. Estados Unidos, principal aliado de Israel, de momento, sabemos que Estados Unidos últimamente con el gobierno de Biden ha cambiado muchísimo su política. El presidente de los Estados Unidos no le atiende el teléfono al primer ministro israelí y tampoco al presidente israelí. Y si ponemos en un contexto, lograremos entender qué es lo que está pasando en Medio Oriente con Israel, Irán, Arabia Saudita y Estados Unidos. Estados Unidos tiene una deuda de 30 billones de dólares. Esa deuda tan solamente en el gobierno de Biden subió a 7 billones de dólares en 2 años. Esto producto de programas asistencialistas. El 16 de diciembre, Biden firma el aumento del techo de la deuda. El aumento del techo de la deuda crea un gran inconveniente con la reputación financiera y la responsabilidad fiscal de los Estados Unidos. Aquí, hermanos, tenemos que tener en cuenta, Estados Unidos, al tener una de las monedas más importantes del mundo, todas las cotizaciones globales que se miden en el mundo están parametrados con el dólar. Pero ¿cómo Estados Unidos logró que su moneda sea una de las principales monedas mundiales? Estados Unidos no siempre tuvo la moneda más fuerte del mundo. Esto cambió cuando Estados Unidos, al imprimir un billete, eso estaba respaldado por oro. Uno, cuando tenía $1, podía ir al banco y retirar ese equivalente en dólares, pero en oro. Esto cambia cuando los Estados Unidos hace un convenio con Arabia Saudita, le ofrece protección militar. A cambio, Arabia Saudita vende el crudo, el petróleo que posee en dólares. De ahí que se convierte la economía norteamericana en petrodólares. Desde ahí, los Estados Unidos lo único que hace es imprimir billetes sin control. Al no tener respaldo en oro, entonces ellos pueden imprimir el dinero que ellos quieran. ¿Qué quiere decir imprimir más dinero? Quiere decir más inflación. Si miramos el dato anteriormente que yo había leído, es de que 7 billones de dólares en 2 años Biden subió la deuda. Es una deuda terrible. Entonces, Estados Unidos hoy en día no puede cumplir con su pago. Por lo tanto, el 16 de diciembre el Congreso eleva el techo de la deuda para que Estados Unidos se pueda seguir endeudando. Entonces, esto es como una burbuja que está llevando a Estados Unidos a una muerte anunciada, a un precipicio. Luego tenemos a los países del Medio Oriente. En este caso tenemos en el Golfo Pérsico a 2 países petroleros muy importantes, principalmente los Emiratos Árabes Unidos, y también lo tenemos a Irán. Irán, que posee una de las reservas más importantes de petróleo del Golfo, también con grandes reservas de uranio. Y por el otro lado del Golfo lo tenemos a los Emiratos Árabes Unidos. Para entender el contexto espiritual de lo que sucede en Medio Oriente, tenemos que fijarnos de que el Islam, en los 1300 años de antigüedad, existieron varias e innumerables guerras entre 2 ramas del Islam. Por un lado lo tenemos a los suníes y por el otro lado a los chiíes. Irán, que es chií, su principal líder religioso es el Ayatollah Ali al-Sistani, y los Emiratos Árabes son suníes, su principal líder es el Imam al-Nasr. Estos 2 grandes sistemas del Islam, que son antagónicos y enemigos, están en guerra permanente. Tenemos entonces a Biden, que no sigue una agenda propia o las directrices del gobierno de los Estados Unidos, sino que sigue las directrices del Papa Francisco. Está poniendo en peligro la economía de los Estados Unidos. Arabia Saudita, si le saca el respaldo que tiene con los petrodólares, automáticamente la economía norteamericana va a caer, ya que el Papa Francisco, al tratar de congraciarse con los chiíes, trata de quitar las sanciones a Irán, que es uno de los países que está
apoyando a los huitíes, en este caso, que están atacando constantemente a los Emiratos Árabes Unidos con dinero e infraestructura de Irán. Mirando entonces la geopolítica mundial, Biden no tiene buenos pronósticos en apoyar a grupos terroristas y darle la espalda principalmente a un aliado poderoso de su país, quien es Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, y también al pueblo de Dios, que en este caso es Israel.